España tumba a la todopoderosa Francia con genialidades de Lamine Yamal y de Dani Olmo y jugará su quinta final de Eurocopa. Vamos a repasar y analizar esta histórica semifinal, este histórico triunfo de la selección española de Luis de la Fuente. ¿Qué tal, futbolero, futboleras? ¿Cómo estáis? España acaba de hacer una cosa que no veíamos desde 2014, ganar en 90 minutos a la todopoderosa selección francesa. España se ha metido en la final de la Eurocopa 2024, sorprendiendo a todos, sorprendiendo a la enorme mayoría de la gente que no pensaba que esta selección tenía opciones reales de ganar. Una selección española que jugará ese encuentro en Berlín, que ya está clasificada después de vencer por 2-1 a una selección francesa que además se puso por delante, que parecía que tenía el partido perfecto delante, pero que vio como en 4 minutos las genialidades de Lamine Yamal y de Dani Olmo le dieron la vuelta al resultado y dejaron prácticamente groggy durante la enorme mayoría del partido a un conjunto galo que no tuvo respuesta, que demostró sus limitaciones y que se enfrentó a una selección española mejor en todas las líneas del campo. Liderada la selección española por un genio, por un futbolista que con tan solo 16 años se ha echado el equipo a la espalda, ha parado el mundo y ha tirado de su genialidad, de una magia que solo futbolistas de un talento absolutamente histórico y un jugador de este nivel, de estas expectativas, de este potencial, bueno, pues absolutamente especial, Lamine Yamal. Cuando España parecía que se estaba tambaleando, cuando parecía que España, después del tanto del 0-1 de Kolo Muani, tenía por delante un reto casi imposible, un reto que ninguna selección había logrado en los últimos 10 años, España lo ha hecho, liderada por un Lamine Yamal que se ha sacado un auténtico golazo para meter ese 1-1 que ha vuelto a devolver al partido a España y que no solo ha significado ese tanto del 1-1, sino que además, minutos más tarde, se ha convertido en el tanto del 2-1 por parte de Dani Olmo. Pero detengámonos en la figura de un Lamine Yamal que con 16 años ha mostrado un nivel de genialidad, un nivel de carácter, de personalidad, de nivel, de liderazgo brutal, con tan solo una edad de adolescente. Hoy en el partido más importante, hoy en el partido, en el momento del partido en el que España peor lo estaba pasando, apareció esta promesa, este jugador que hoy definitivamente ha explotado, un jugador que hoy definitivamente se ha dado a conocer en todo el mundo. Si es que alguien aún dudaba del potencial de este chaval, lo que ha hecho hoy es absolutamente histórico. Lamine Yamal, el líder de una generación, líder futbolístico de ataque de una selección española que parece preparada para todo y que hoy ha vuelto a demostrar con ese tanto, bueno, que es capaz de ganar esta Eurocopa porque es el mejor equipo y lo vuelve a demostrar en el día de hoy, tanto defensivamente como a la hora de controlar el juego y entender lo que necesita cada situación, y teniendo arriba a un genio como Lamine Yamal y a dos extremos capaces de determinar o de marcar las diferencias en todos los encuentros de esta Eurocopa, como venimos viendo partido tras partido. Y todo ello, además, desde la media punta, con un Dani Olmo espectacular, con un Dani Olmo que también ha hecho una genialidad, que ha dejado tumbado a Tchouaméni y que ha terminado marcando ese tanto del 2-1 para darle la vuelta al resultado en 4 minutos, para dejar en la lona a una selección francesa y tumbar a la actual subcampeona del mundo, a una selección francesa de Didier Deschamps que parecía imposible de ganar en 90 minutos, pero que hoy ha tenido que rendirse, ha tenido que caer, y además dejando una imagen para mí bastante pobre durante muchos minutos del partido, principalmente a la hora de atacar y a la hora de presionar frente a una selección española que también ha tenido de nuevo un centro del campo espectacular, hoy con Fabián brillando más que Rodrigo, pero con el jugador, el capitán o uno de los capitanes de la selección española, Rodri Hernández, dando otra lección de entender el juego, de cuándo participar, de cuándo alejarse para abrir huecos a las conducciones de Aymeric Laporte. Espectacular el partido de nuevo de los centrocampistas de una selección española que ha ido creciendo en el partido y que con el paso de los minutos se ha hecho aún más sólida, con el gran encuentro de Aymeric Laporte y también con un Cucurella que ha ido a más durante el partido después de ese primer tanto de Randal Kolo Muani. En definitiva, una actuación espectacular de una selección española
que también desde el banquillo ha tenido alternativas y no ha mostrado ningún complejo durante los más de 90 minutos que se han disputado, sin querer defenderse demasiado, sin renunciar al ataque, tirando sus laterales arriba, tirando también a sus interiores cerca del área rival. Y lo cierto es que esta selección es obviamente toda de Luis de la Fuente. Él creyó en una España más versátil, él creyó en una España con dos extremos bueno, pues muy agresivos, una selección que trabajase para encontrar en las situaciones más propicias a estos futbolistas, y hoy ha vuelto a darle las herramientas para brillar, principalmente a un Lamine Yamal, que hoy tiene que ser el gran hombre, que es la gran figura del partido de hoy, de esta victoria de la selección española, clasificándose para su quinta final de Eurocopa. 3 victorias, de momento una derrota en 1984, en ese duelo que hoy se reeditaba entre la Francia de Platini y la selección española de Arconada. Un partido en el que además España ha demostrado por qué Francia tiene tantos problemas en ataque, en los que también hemos visto a un Didier Deschamps que no ha tenido ninguna capacidad de reacción, un Didier Deschamps que no ha entendido en ningún momento lo que estaba haciendo España, cómo defenderla, cómo ponerle en mayores dificultades, porque hoy de nuevo el conjunto francés ha demostrado que la dirección de su técnico, no solo en el aspecto de ataque, sino también a la hora de recuperar el balón, ha sido muy pobre. Vamos a destacarlo todo de un partido histórico ya para la selección española, en el que las genialidades de Lamine Yamal con 16 años y de Dani Olmo marcando en 3 partidos consecutivos, octavos de final, cuartos de final y semifinal, le hacen ya obviamente un jugador de leyenda para una selección española que alcanza su quinta final de Eurocopa y que deja con la miel en los labios a esta selección francesa, liderada por un Kylian Mbappé que hoy ha jugado sin máscara, pero que ha vuelto a pasar bastante desapercibido pese a esa asistencia nada más comenzar el encuentro a Randal Kolo Muani. Tremendo. España se va a Berlín. España jugará la final del próximo día 14 de junio, del 14 de julio en el Estadio Olímpico de Berlín, donde comenzó su Eurocopa, en ese encuentro que terminó ganando, o que terminó venciendo por 3-0 frente a la selección croata. España está en la final. España ha ganado a Alemania, a la anfitriona, ya ha ganado a la gran favorita al principio del torneo para hacerse con esta Eurocopa, y veremos si es Inglaterra o es Países Bajos su rival en una final histórica que obviamente vamos a vivir y vamos a contar aquí en el canal, con previa obviamente incluida. Ahora vamos a repasar lo que ha sido el partido, lo que ha ido ocurriendo con el paso de los minutos y bueno, pues cómo he visto yo desde mi perspectiva lo que ha ido sucediendo y cómo ha reaccionado la selección española al tanto inicial, a ese primer gol de Randal Kolo Muani, en un partido en el que, bueno, pues no ha habido sorpresas por parte de ningún equipo. La selección española salía con su 11 esperado, con Jesús Navas y Nacho en ese sector derecho de la defensa ante las sanciones de Lenormand y de Dani Carvajal, y en la media punta Dani Olmo ante la lesión de Pedri, y obviamente también yo creo que por el gran estado de forma del futbolista español. En Francia, bueno, pues también su esquema habitual, con Griezmann sentado en el banquillo, con Dembélé como titular y con Rabiot, bueno, pues volviendo a la titularidad después de su sanción. Se caía del 11 del partido anterior, el bueno de Camavinga. Un partido en el que España, lo cierto es que ha salido sin complejos, desde el primer minuto tirando muy arriba, con movimientos muy agresivos de sus interiores, con Fabián Ruiz llegando, atacando ese espacio entre central y lateral, conectando con Nico Williams, llegando a línea de fondo, poniendo centros, con un Dani Olmo que también buscaba ese desmarque, sobre todo para habilitar, ¿no?, el cambio de orientación de Laporte hacia Lamine Yamal, y con un Lamine Yamal que ya en el minuto 4 de encuentro ha dejado una asistencia, un pase de gol a Fabián Ruiz, atacando el interior español, como os digo, con mucha agresividad, con una selección española que ha salido sin complejos, que ha salido sin miedo, que ha salido a atacar, que ha salido confiando totalmente en su pegada, en su capacidad para batir a un Mike Maignan que, bueno, pues estaba siendo ha sido uno de los mejores porteros del torneo, y también acompañado por una defensa absolutamente espectacular, a la que apenas le habían generado ocasiones importantes durante el encuentro, y España en 4 minutos ya le había generado una clarísima en ese centro de derecha a izquierda de Lamine Yamal para Fabián Ruiz.
España había arrancado muy bien el partido, confiando, arriesgando, pero obviamente el jarro de agua fría ha llegado en ese minuto 8 cuando Randal Kolo Muani, después de una acción en la que Dembélé ha podido conectar directamente con Mbappé, en el que el futbolista francés ha tenido el tiempo necesario para encontrar en el segundo palo el movimiento, el desmarque de un Randal Kolo Muani que ha hecho el amago de ir al primer palo y que le ha ganado la espalda a Laporte, con un Cucurella que se ha quedado también a medias y bueno, con un cabezazo imparable para el bueno de Unai Simón. Una España que recibía después de su buen inicio de partido, bueno, pues un golpe bastante importante, y aquí es cuando entra también el camino que ha recorrido, ¿no? Una España que ha tenido que enfrentar, o que tuvo que enfrentarse a una remontada también en octavos de final frente a Georgia. Ese momento le costó digerirlo, es cierto, y en el día de hoy también para mí le ha costado digerirlo a una selección española que a los pocos minutos ha visto cómo le han generado una contra en la que Rabiot, bueno, pues había podido estar cerca de conectar con Mbappé en una situación clara, pero en la que, bueno, pues el medio resbalón, la falta de Jesús Navas le ha dejado también una situación complicada, ¿no? Para medirse todo el encuentro de Mbappé, teniendo amarilla desde muy pronto, y con una selección francesa que ha vuelto a dar esa sensación, bueno, pues no solo la sensación, sino que en el minuto 18 ha tenido también otra contra en la que Mbappé ha podido hacer su conducción habitual hacia adentro y disparar en un tiro que creo que han bloqueado entre Nacho y Aymeric Laporte, ¿no? Una selección española a la que después del buen inicio de esos primeros 5 buenos minutos, moviendo el balón con velocidad, atacando por bandas, mucha agresividad, sus laterales subiendo y doblando a Nico y a Lamine, ese primer gol le había dejado algo groggy y Francia ya estaba comenzando a dar los avisos de que el 0-2 estaba mucho más cerca que el 1-1, y ahí es cuando Lamine Yamal ha parado el tiempo, cuando Lamine Yamal ha tirado de esa calidad extrema, de esa pegada brutal, a un jugador al que se le achaca, ¿no? De momento a sus 16 años, bueno, que no está muy acertado de cara a la portería, y hoy ha convertido el campo del Bayern, el Múnich Arena, bueno, pues en el campo de su barrio, ¿no? Un chaval que le tira un amago a Rabiot, con lo que había dicho Rabiot en la rueda de prensa previa al encuentro, le tira el amago, hace como que va en derecha, se coloca a la izquierda y cuadra y marca ese auténtico golazo imparable para un Maignan que lo ha intentado todo, pero que ha visto como el balón le ha superado, marcando ese tanto del 1-1. Lamine Yamal con 16 años, parando el tiempo, marcando la diferencia en una Eurocopa, en una semifinal de Eurocopa, ante una Francia espectacular, ante una de las selecciones más completas que hemos visto en la historia del fútbol por los resultados que ha conseguido, una de las selecciones más importantes que hemos visto en los últimos años, sin ningún tipo de duda. En ese escenario, un chaval adolescente ha sido capaz de echarse a su equipo a la espalda y marcar ese auténtico golazo para revitalizar, para revivir a una selección española que a los 4 minutos ha vuelto a darle la vuelta al resultado, como ya hizo frente a Georgia, y a darle un golpe tremendo a una selección francesa que había encajado muy pocos goles en este torneo, que apenas le habían generado ocasiones, y hoy Dani Olmo también con otra genialidad, tirando un amago en el área cuando todos se ponen nerviosos, cuando la sangre se acelera, cuando los nervios suben. Dani Olmo amagando y disparando para batir a Mike Maignan y convertirse en el jugador con más intervenciones en la historia de España en las Eurocopas, 3 goles, 5 asistencias, y marcando primer jugador español que lo hace en 3 partidos consecutivos de una Eurocopa. Lo hizo frente a Georgia, lo hizo en cuartos de final frente a Alemania, ese tanto del 1-0, y lo ha vuelto a hacer hoy para culminar la remontada y en 5 minutos darle por completo la vuelta a un resultado que parecía, a un partido y a un resultado que parecía muy beneficioso, porque iba a favor de todo lo que le viene bien a la selección francesa después del 0-1 de Kolo Muani con asistencia de Kylian Mbappé. A partir de ahí, una selección española que ha intentado tener balón, que ha querido generar peligro, que ha intentado conectar una y otra vez con sus extremos, unos extremos que hoy lo han tenido complicado, ¿no? Para superar de forma constante a sus marcas, con un Koundé, la verdad es que bastante seguro, con un Theo que no se lo ha puesto nada fácil a Lamine, y con sobre todo las subidas, ¿no?, de sus laterales, con un Rodrigo, con un Fabián dominando el partido, con Aymeric Laporte teniendo mucha libertad también para salir jugando desde atrás, con un Nacho que también ha entendido muy bien el encuentro y ha sabido cuándo tenía que conducir, cuándo tenía que volver a jugar hacia atrás. Una selección española que ha visto como la única vía por la que Francia le podía generar algo, por la única vía en la que Francia llegaba a línea de fondo, era con constantes intentos de centros y de desborde
de un Dembélé muy bien cubierto tanto por Cucurella como por un Nico Williams, que ha estado hoy muy trabajador en defensa, que prácticamente en todas las acciones ha llegado para hacerle la ayuda al lateral izquierdo español ante el posible desequilibrio de un Ousmane Dembélé, que durante muchísimos minutos ha sido la única vía que ha tenido Francia para progresar y para poder pues llegar a la altura del área de Unai Simón, pero con centros que nunca han sido rematados y centros que no ha dado tampoco ninguna sensación de peligro ante un Mbappé desaparecido y a un Kolo Muani que, más allá de ese tanto del 0-1, obviamente importantísimo, es que tampoco ha aparecido dentro del área. Una selección española que ha controlado el encuentro en esos primeros 45 minutos, que ha podido remontar y que se ha ido con la tranquilidad al descanso de haber ya soportado esta situación, de haber sido capaz de darle vuelta a ese 0-1 que le ponía en una situación muy comprometida, y de volver a demostrar que no es una selección que domina todos los registros, que sabe sufrir, que sabe tener balón, que puede incluso contraatacar con la velocidad que tiene arriba, y bueno, pues sabiendo que tiene a un genio entre sus filas, a un futbolista que hoy, como os digo, ha vuelto a marcar la diferencia en el partido, ya os lo puedo decir, aunque España llega a la final más difícil que va a tener España en esta Eurocopa 2024. Ahí, en ese momento, apareció Lamine Yamal, y pocos minutos después también la genialidad de Dani Olmo, que está haciendo una Eurocopa absolutamente maravillosa. Nos hemos ido al descanso con la sensación de que Francia tenía que hacer algo diferente, y lo cierto es que el conjunto galo no ha hecho nada diferente. Después del descanso ha seguido presionando de la misma forma, intentando orientar hacia el lado izquierdo, y bueno, pues España lo ha hecho perfectamente, ¿no? Con un Aymeric Laporte al que han vuelto a darle libertad, al que han vuelto a darle tiempo para pensar, porque Kanté estaba muy pendiente de Rodrigo, porque Fabián siempre tenía la marca, pues tenía la marca encima también muchas veces de Tchouaméni, con un Rabiot que venía a intentar hacer, a estar muy pendiente de Dani Olmo, pero una selección española que también ha podido controlar el encuentro en ese inicio de segunda parte, sin sufrir, en el que es cierto, pues que Francia ha tenido alguna acción de acercarse al área corriendo, con un buen robo de Dembélé que se ha metido hasta la cocina, y en el que Unai Simón ha sacado una buena mano ante el centro, con un Jesús Navas que se ha tenido que marchar, con un Jesús Navas que ha estado tocado, que no ha podido aguantar todo el partido, y con la sensación de que a España le sale todo, que los jugadores del banquillo son capaces de cumplir, de hacerlo muy bien, porque Nacho se ha convertido en el lateral derecho y Dani Vivian se ha convertido en el central derecho, después de haber disputado los 90 minutos frente a Georgia, y yo creo que ambos han cumplido con creces, teniendo en cuenta los problemas que tenía o que podría tener la selección española en ese costado, ante la velocidad de un Barcola que ha entrado minutos después, y también obviamente ante el posible emparejamiento de Kylian Mbappé con Vivian, y la velocidad, ¿no? La diferencia de velocidad que había, y ahí ha sido cuando hemos comprobado definitivamente los enormes problemas que tiene el cuerpo técnico de la selección francesa para leer los partidos y para meter modificaciones que ayuden a su selección. España estaba en ese momento intentando salir jugando desde atrás con Nacho, con Vivian en el sector derecho, y con Laporte y con Cucurella en el sector izquierdo. ¿Y qué ha seguido haciendo Francia? ¿Qué ha seguido haciendo España? Buscar constantemente salir por el lado de un Aymeric Laporte, que de nuevo con balón ha estado muy bien, y que yo creo que defensivamente también ha cumplido, pese al error inicial en el tanto del 0-1. Yo creo que España pues ha demostrado de nuevo su inteligencia a la hora de interpretar el juego, con Aymeric Laporte demostrando con sus conducciones, con sus pases, también con su contundencia atrás en ese segundo tiempo, pues que es un central de máximas garantías, uno de los mejores centrales sin duda que hay en el fútbol español, y un jugador que de nuevo ha asumido y ha entendido, ¿no? Gracias sobre todo a esos años en el Manchester City, ha entendido el problema que tenía delante y cómo solucionarlo, conectando con Nico Williams, asociándose también con Fabián, conectando con Rodrigo, conectando también con Dani Olmo, buscando algún cambio de orientación. Ahí hemos visto las limitaciones que tenía el planteamiento y la interpretación del partido de Didier Deschamps, y lo contrario, ¿no? Por parte de un equipo español que también, después, con la entrada de Mikel Merino y de Oyarzabal, se ha revitalizado, se ha venido arriba, ha tenido más energía, y pese a esa acción clara de Kylian Mbappé en el minuto 85 de partido, después de una conducción maravillosa de Barcola, librándose de Nacho, yéndose también en velocidad de Rodrigo y conectando con Kylian Mbappé, el futbolista el jugador francés, que hoy ha jugado sin máscara, demostrando que su Eurocopa ha sido muy decepcionante, que ha estado muy mal en esta Eurocopa,
y obviamente, bueno, pues todos sabemos los problemas físicos que ha tenido en la nariz, en la espalda, parece que también en la rodilla, pero la realidad es que la Eurocopa de Kylian Mbappé ha sido muy pobre, ha sido muy pobre, pese a la asistencia que ha dado hoy en semifinales. Ha tenido la gran ocasión en ese minuto 85 para devolverle a Francia, para devolver a su selección al partido, para meter a su selección en la competición por la final, y no ha ni siquiera probado Unai Simón. Su disparo se ha ido por encima de la portería del guardameta de la selección española, que no ha tenido que hacer grandes intervenciones, que no ha tenido que intervenir demasiado, que ha mostrado también, bueno, pues una tranquilidad en el juego de pies, pese, bueno, pues a un pase que se le ha quedado bastante corto, bueno, pues también interpretando muy bien. En definitiva, es que se nos acaban las palabras con una selección española que ha vuelto a demostrar por qué es la mejor de la Eurocopa, que ha vuelto a demostrar que además tiene una determinación, una competitividad fuera de lo normal, que cuenta con un genio que hoy ha aparecido con 16 años con Lamine Yamal, que cuenta también con un extremo como Nico Williams, que ha sido capaz de desequilibrar grandes partidos, y que está teniendo además en la media punta a un Dani Olmo muy inspirado, que viene marcando, que viene asistiendo, y que en definitiva está siendo uno de los jugadores imprescindibles en el ataque de España, y un auténtico dolor de cabeza para los equipos rivales. España se va a Berlín, España se ha clasificado para su quinta semifinal de Eurocopa y es favorita, llegue contra quien llegue, se enfrenta a quien se enfrente, para levantar el título, el que sería su cuarta Eurocopa, y la convertiría con ese trofeo en la única selección de la historia del fútbol europeo con 4 entorchados en este gran torneo. Veremos lo que ocurre, lo contaremos, pero hoy España ha hecho historia venciendo, tumbando a la Francia de Didier Deschamps, de Mbappé, de Griezmann y compañía. Gracias por verlo, nos vemos en el próximo vídeo.